Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Tenemos un temazo y vamos a estar hablando acerca de la epístola a los romanos, el contexto histórico de la epístola a los romanos. ¿Por qué es importante estudiar la epístola a los romanos? Bueno, no es que vaya a iniciar un estudio, pero hoy quería hablar un poquito sobre este tema. Tengo algunas enseñanzas en el canal de YouTube de Teología Paulina de la epístola a los romanos. Si algunos quieren ver algunas enseñanzas, pueden ir al canal de YouTube de Teología Paulina, pero es muy importante que nosotros estudiemos la epístola a los romanos por la simple razón que de todas las 14 cartas, y aquí estoy considerando que Pablo fue el que escribió la epístola a los hebreos, es importante que entendamos que de los 14 o 13 textos, 14 o 13, no sabemos, no estamos del todo seguros que Pablo haya escrito la epístola a los hebreos. Yo no personal creo que sí, creo que la balanza se inclina a favor, pero tampoco lo puedo asegurar por completo. Es muy importante que entendamos que de todos los escritos de Pablo, el más importante de todos es la epístola a los romanos. ¿Por qué razón? La razón es porque precisamente es el texto donde Pablo de forma más sistemática desarrolla toda su teología. Entonces, para poder realmente entender a Pablo, ¿por dónde debe comenzarse? ¿Por dónde se debe comenzar para estudiar a Pablo? Bueno, primero que todo es necesario estudiar su biografía. Y el segundo paso es estudiar sistemáticamente la teología de la epístola a los romanos, porque toda su teología de forma sistemática está claramente expuesta ahí. Cuando nosotros no estudiamos la biografía del apóstol Pablo, cuando nosotros no estudiamos la epístola a los romanos y estudiamos todo su contexto, es cuando podemos caer en las eisegesis que hacen los judaizantes, que es sacar a Pablo por completo de contexto y hacer parecer que Pablo dice cosas que no son. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es muy típico de los judaizantes utilizar, porque entre los judaizantes dicen Pablo, bueno, a veces quieren jugar de muy hebreos, ¿verdad? Entonces dicen Rabí Saulo, ¿verdad? O Rabí Shaul, como le dicen, no enseñó otra cosa más que hay que guardar Torah. Y entonces ellos apelan a Romanos 3:21, 31, perdón, que dice, entonces por medio de la fe, invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, por supuesto que yo lo he dicho muy claro y lo he denunciado y tenemos que recordar que cuando estamos hablando con los judaizantes, discutiendo el tema de si los gentiles deben guardar ley o no, no estamos hablando de las leyes morales, porque todos nosotros tenemos claro que los apóstoles fueron bastante elocuentes en el tema de que ni los borrachos, ni los homicidas, ni los parricidas, ni los matricidas, ni los homosexuales, ni los avaros heredarán el reino de los cielos. Eso no está en discusión. Sino que cuando estamos hablando que los gentiles deben guardar Torah o no, estamos por supuesto que hablando de cuestiones dietéticas, festivas, cuestiones litúrgicas. Entiéndase como el Shabbat, las leyes dietéticas de no comer cerdo, de no poder comer ciertos alimentos, ciertos animales, o las festividades como Pascua, como la fiesta de Pentecostés, o la fiesta que se acerca próximamente, la fiesta de las trompetas. Entonces, es muy interesante que cuando los judaizantes quieren decir que Pablo enseñó que hay que guardar Torah, apelan a Romanos 3:31 que dice, entonces por medio de la fe invalidamos la ley, y cuando ellos aquí leen ley, quieren darnos a entender que la ley entiéndase como leyes dietéticas, leyes festivas, leyes litúrgicas, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, como pretexto para justificar que los gentiles guarden Shabbat, se circunciden, guarden las fiestas, cosa que no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Nuevo Testamento. Cualquiera de ustedes que ha leído el Nuevo Testamento sabe que no encontramos a los gentiles haciendo esto. Entonces hay que inventarse pretextos, y entonces agarran este pasaje, y entonces como Pablo dijo que
Con la fe no invalidamos la ley, si no la confirmamos. Entonces de ahí, con ese pasaje, nos quieren vender el paquetazo de que estamos obligados a guardar Shabbat, de que es nuestra obligación circuncidarnos, que no podemos comer libertad de alimentos, no podemos tener libertad con los alimentos y mucho menos, Dios guarde, no circuncidarnos. Bueno, eso es una eisegesis, porque ¿a qué se refiere Pablo cuando está diciendo de que confirmamos la ley? Y ya casi voy a hablar del contexto general de la epístola a los romanos. ¿A qué se refiere Pablo con confirmamos la ley? Esto yo no necesito explicarlo. Yo no necesito decir, los judaizantes nos quieren decir, confirmamos la ley, entiéndase de que ley son leyes dietéticas, leyes litúrgicas, Shabbat y esas cosas. Ustedes no necesitan que yo les diga qué pienso yo que es la ley aquí, porque Pablo lo dice. Si nosotros leemos el contexto desde el versículo 21, vamos a ver de qué ley está hablando Pablo. Voy a leer a Pablo para que él sea el que nos diga si él en este contexto está hablando de leyes dietéticas, del Shabbat, de las circuncisiones y de las festividades. De eso está hablando Pablo. Averigüémoslo, leémoslo. Vamos a leerlo. Dice Pablo así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, para que todos los que crean, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para una demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo, cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí en el contexto? El contexto general, y si ustedes eliminan esta palabra de lo que acabo de leer, quedaría completamente sin sentido lo que se está leyendo. Y aquí la palabra principal, la palabra clave, es la palabra justicia, justificación. Pablo está hablando de la justicia, de cómo se obtiene la justicia, de cómo se obtiene la justificación. Y todo lo que hemos leído deja claro que es por gracia y es por fe, y el versículo 27 y 28 son contundentes. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino de la ley de la fe, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. Cuando Pablo está hablando aquí de la ley, ¿a qué se está refiriendo? ¿A las leyes dietéticas? ¿De eso viene hablando él acá? ¿De leyes dietéticas? No. Viene hablando de las festividades, Shabbat y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas. No. Viene hablando de las leyes dietéticas, de qué se debe comer y qué no se debe comer, como para que entendamos que eso es el uso que se le está dando a la palabra ley en este contexto. No, yo lo acabo de leer. Estamos hablando de que aquí se está hablando, debe entenderse aquí como ley, simplemente ese sistema de obras que era para alcanzar la justicia. Pablo está diciendo claramente que el sistema de obras de la ley es incapaz de traer justicia al ser humano. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, es que la misma ley lo dice. Estos son cosas que los judaizantes no entienden, porque si realmente entendieran la ley, como dice Pablo en Primera de Timoteo, afirman ser doctores de la ley sin entender lo que dicen tan vehementemente. Porque la Biblia en Levítico capítulo número 18, ustedes que son estudiantes de la Biblia, para que apunten esto, la Biblia en Levítico capítulo número 18 es clara en esto. Moisés nos enseñó que la ley en sí misma era un sistema de justicia mediante las obras para poder alcanzar salvación. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Moisés. Porque vean lo que dice Levítico 18:5. Apunta este pasaje tan importante.
Observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, yo Yahvé. El hombre que haga estas obras o cosas, ¿cuáles son cuáles cosas? Las que están escritas en la ley de Moisés, vivirá por ellas. Yo Yahvé, lo ven, el que haga estas cosas, obras, vivirá por ellas. La ley en sí misma podría traer justicia para el hombre que las hiciera. Pero ¿qué dice la misma ley? La misma ley traía una cláusula de maldición para todos aquellos que dijeran eso. Perdón, que pretendieran alcanzar la salvación por el cumplimiento de todas las leyes. Porque también la misma ley pone bajo cláusula de maldición al que pretenda alcanzar la justicia a través del cumplimiento de todos los mandamientos. Porque dice el versículo 27 y 26, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, como nosotros podemos ver, Moisés fue muy claro en el sentido, número 1, Levítico 18:5, la ley es un sistema de obras para alcanzar salvación, empero bajo cláusula de maldición para el hombre que no pueda perseverar en todas ellas. Entonces, es aquí donde entendemos que lo que era bueno y santo, la ley en sí misma, se convirtió en maldición por causa de la debilidad del hombre. Y esto es lo que Pablo dice en Gálatas, capítulo número 3. Quiero leer rápidamente a Pablo en Gálatas 3, porque escúchenme bien lo que les voy a decir. En Gálatas, Pablo está a punto de citar literalmente. Si Pablo hubiera tenido computadora, créanme que lo que hubiera hecho es un copy-paste, un copiar-pegar, porque Pablo está a punto de citar Levítico 18:5 y Deuteronomio 27:26, que fueron los dos pasajes que acabo de leer, y Pablo nos acaba de explicar, nos está explicando que la Torá en sí misma es imposible que nos pueda traer salvación. El cumplir todos los mandamientos de la ley, el que pretenda ser salvo por cumplir los mandamientos de la ley, no encontrará otra cosa más que maldición por su incapacidad de poder cumplir todos los mandamientos. Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice Pablo, sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito. No permitan que los judaizantes les hagan con el cuentazo de que aquí cuando Pablo dijo que todos los que están bajo las obras de la ley están bajo la maldición, se refiere a las leyes orales y las tradiciones de los ancianos. No, porque Pablo precisamente acaba de decir Pablo, todos los que estén bajo las obras de la ley están bajo maldición, y la evidencia que Pablo presenta es precisamente Deuteronomio 27:26, que dice, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. ¿Lo ven? Entonces Pablo está explicando que todo aquel que quiera vivir por las obras de la ley, lo que alcanzará es maldición, porque la misma ley dice, maldito es todo aquel que no permanece en todas las obras de esta ley para hacerlas. Y entonces Pablo aquí explica que la ley en sí misma, como un sistema de justicia para alcanzar salvación, justificación, es ineficaz. Porque ahorita Pablo está a punto de hacer copy-paste, copiar-pegar de Levítico 18:5. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos
la promesa del Espíritu. Entonces, como podemos ver, queridos hermanos, Pablo ha enseñado que la ley en sí misma no puede traer justificación porque precisamente hay una cláusula de maldición en Deuteronomio 27, 26 que dice, maldito todo aquel que no permanece en estas obras de la ley. Y asimismo, Pablo explica que el justo por la fe vivirá. ¿Dónde es que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? Bueno, eso lo dice la Biblia en la Tanakh, lo dice en el libro de el justo por la fe vivirá, lo dice los profetas menores cuando dice, mas mi justo por la fe vivirá. Pero sobre todo, eso se está refiriendo a Génesis 15:6 en la Torá, cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo explica que es imposible que por las obras de la ley se pueda alcanzar la salvación porque el justo por la fe vivirá y la ley no es por fe, sino por obras. Vean lo que dice el versículo 12, pero la ley no es por fe, sino por obras. El que haga estas cosas, estas obras, vivirá por ellas. ¿Lo podemos entender? Ahora, Pablo acaba de explicar que es imposible alcanzar la salvación por el querer cumplir con todos los mandatos de la ley. Y entonces ahora sí devolvámonos a Romanos. Recuerden que desde el versículo 21 veníamos leyendo que Pablo estaba diciendo que la justicia, vuelvo a leer el versículo 22, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, todos los que creen, porque no hay distinción alguna. Pablo viene hablando de que la justificación es a través de la fe en Jesús y no por creer que guardo las obras de la ley. Por eso el versículo 27 y 28, lo vuelvo a leer, dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe, sino sin las obras de la ley. Y después Pablo dice, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? No, es también de los gentiles. Sí, también de los gentiles, pues Dios es uno, el cual declarará justos a los incircuncisos por fe y a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe, invalidamos la ley. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo acá? Cuando Pablo dice, el versículo 31, entonces por medio de la fe invalidamos la ley. ¿A qué se refiere con esto de, entonces por medio de la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué debería interpretar yo de este pasaje? Que Pablo dijo que hay que ir a guardar las fiestas, que hay que guardar Shabbat, que hay que circuncidarse. No, el tema no, el contexto no tiene nada que ver con eso. Pablo viene hablando de lo mismo que está hablando en Romanos y en Gálatas, acerca de la ineficacia de la ley para poder salvar. Entonces, cuando Pablo dice, por medio de la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿A qué se refiere eso con que Pablo dice confirmamos la ley? Claro, la fe confirma la ley, porque la ley misma testifica que el justo vivirá por fe y que las personas serán justificadas por fe. A eso se refiere Pablo. Cuando Pablo escribió, la fe invalida la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ese confirmamos la ley se refiere a que queda confirmado el mensaje que hay en la ley de Moisés, y es que se es salvo por fe y no por obras. Vean lo que dice la Biblia en la misma Torá, Génesis capítulo 15, versículo número 6. Dice la Biblia así, y creyó a Elohim. ¿Quién creyó a Elohim? Abraham. Y le fue reconocido como justicia. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque creyó a Elohim, porque tuvo fe en Elohim y le fue contada su fe como justicia. ¿Lo podemos ver? Entonces, queridos hermanos, vean ustedes toda la explicación que tuve que hacer para poder demostrar cómo los judaizantes sacan de contexto
Eh, Romanos capítulo 3, versículo 31. Pero ¿qué es lo que estamos a punto de hacer en los minutos que nos quedan? En los minutos que nos quedan voy a hablar un poquito del contexto general de la epístola a los romanos, porque vamos a hablar brevemente de 7 cosas que debemos saber de la epístola a los romanos. ¿Quién la escribió? ¿Qué escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? Estas 7 preguntas estoy a punto de contestarlas en este momento en unos 15 minutos. Ahora, voy a compartir para eso un texto que hemos hecho en Teología Paulina sobre este tema. Quiero decirles, queridos hermanos, que Teología Paulina tiene grupos de Telegram de prácticamente más de 25 naciones. Si usted quiere este documento en PDF completamente gratuito, yo lo invito a que entre en los grupos de Telegram de Teología Paulina, porque cuando termine esta enseñanza voy a estar subiendo este documento en PDF. ¿Y cómo hago para poder entrar a los Telegram de Teología Paulina? Muy sencillo. Solamente escríbame al chat de Teología Paulina, salude, ¿verdad? Hola, Pastor José Carlos, ¿cómo está? Era para pedirle que me incluyan el Telegram de y dígame su país de residencia, no su país de origen. Si usted es venezolano y usted vive en Argentina, por favor dígame su país de residencia para introducirlo en el Telegram de Argentina. ¿Ok? Entonces, usted me indica de qué país es y yo lo voy a agregar al Telegram y ahí va a tener todos nuestros materiales que subimos gratuitos, ¿ok? Bien, vamos a ver esto. A manera de introducción, esto no lo voy a leer, pero la introducción aquí lo que nos está diciendo es algo muy importante de este texto. Esta introducción que ustedes pueden ver acá en estos 3, 4 párrafos, lo que nos está hablando es de algo muy importante y es que la epístola a los romanos es considerada la constitución política del cristianismo. ¿Me oyeron bien? La epístola a los romanos es considerada la constitución política del cristianismo. Se los voy a decir de esta manera. Un cristiano que no entienda el contexto general de Romanos y que no haya estudiado sistemáticamente Romanos, no entiende todavía de qué trata el cristianismo. Y no solo eso, sino también que está sumamente vulnerable a caer en sectas judaizantes. ¿Ok? A caer en las redes de telaraña de estos falsos, de los señores del movimiento de raíces hebreas. Ya tienes el primer pie ahí adentro, que es la ignorancia. El segundo pie que necesitas para entrar por completo es ser adoctrinado o que caigas en sus redes, pero ya el primer requisito lo tienes. Si no has estudiado el contexto y a profundidad la epístola a los romanos, porque créame en esto, cualquiera que haya estudiado sistemáticamente la epístola a los romanos, la epístola a los hebreos y la carta a los gálatas, jamás caería en una secta judaizante y se daría cuenta de las herejías de los mal llamados señores de raíces hebreas. Vamos a entrar de lleno. ¿Quién es el autor de la epístola a los romanos? Pablo, no hay duda alguna. Basta con leer Romanos 1:1. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol para el evangelio de Dios. ¿Ok? La misma epístola, desde su propia introducción, nos revela quién es el autor. ¿Ok? Esto es muy importante porque hay algunos escritos de Pablo que son escritos corporativos, es decir, que no solo reflejan el pensamiento de Pablo. Ejemplo, la epístola a los primera y segunda de Tesalonicenses, ¿qué dice? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Este no es el caso, este es Pablo escribiendo, ¿ok? Este es el mero pensamiento paulino. Los primeros cristianos testificaron todos unánimes que Pablo era el autor de Romanos. Por ejemplo, el historiador Eusebio de Cesarea, en su obra Historia de la Iglesia,
libro 3, párrafo 3, dice lo siguiente: es evidente que Pablo es el autor de 14 cartas. Vean ustedes qué interesante esto que nos dice Eusebio, porque por supuesto esto incluye la epístola a los romanos, pero también la epístola a los hebreos. Esto fue en el siglo IV. Si vamos acercándonos más al tiempo de los apóstoles, en Tratado de los Principios de Orígenes, podemos encontrar lo siguiente. El apóstol Pablo también muestra que todos tienen una parte en Cristo cuando dice: no digáis en tu corazón quién subirá al cielo. Cualquiera que ha leído Romanos sabe que esto de quién subirá al cielo está escrito en Romanos. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pablo quiere dar a entender que Cristo está en el corazón de todos en virtud de su palabra o razón al participar en los seres, al participar en lo que son seres racionales. Podemos ver, queridos hermanos, que Orígenes en el siglo III, las palabras de la epístola de los romanos en dos momentos se las atribuye a Pablo. Pablo también muestra, el apóstol Pablo también muestra, y luego nuevamente Orígenes vuelve a decir: Pablo quiere dar a entender. Entonces está claro que en el siglo III también estaba completamente cerrado el tema a favor de la autoría paulina de Romanos. Si todavía nos vamos acercando más al tiempo de los apóstoles, ahora encontramos a Ireneo de León, que en el siglo II, en su obra Contra las herejías, dijo lo siguiente: Pablo, al hablar a los romanos, declara: mucho más aquellos que reciben de gracia y justicia reinarán en la vida con Cristo Jesús. Nuevamente, Ireneo cita en el siglo II a Pablo, cita la epístola a los romanos y aclara que el autor es Pablo. Entonces podemos ver que ininterrumpidamente tenemos una tradición que apunta a favor de Pablo. Empezando por el siglo I, el mismo autor de Romanos dice que Pablo es el autor de la epístola. Siglo II, Ireneo de León dice que es el autor de la epístola Pablo. Siglo III, Orígenes afirma la autoría paulina, y siglo IV, Eusebio de Cesarea vuelve a afirmar la autoría paulina. No cabe duda que Pablo es el gran autor de esta obra. Ahora, ¿qué es el texto? Y esto es muy importante, porque el mismo escrito nos los dice. Yo tercio, Romanos 16, 22, yo tercio que escribí la epístola os saluda en el Señor. Y esto es importante porque en la Biblia tenemos muchos tipos diferentes de textos. En la Biblia tenemos salmos, en la Biblia tenemos lamentos, en la Biblia tenemos proverbios, tenemos libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales. En el Nuevo Testamento tenemos la biografía de Jesús, tenemos Hechos de los Apóstoles, que es una monografía histórica, y asimismo tenemos en el Nuevo Testamento cartas y epístolas, que no son lo mismo. Por favor, pónganme en atención. Romanos es una epístola, no es una carta como tal. O sea, quiero dar a entender qué significa esto. Por supuesto que la epístola a los romanos puede considerarse como una carta sintética, porque por supuesto que está dirigida a los romanos y atiende, vamos a ver que por ejemplo Romanos 14 atiende un tema muy específico que estaba ocurriendo en esa iglesia, que era que habían discordias entre los judíos mesiánicos y los gentiles con respecto al tema del Shabbat y la comida, y Pablo concluye que cada quien tenga libertad para hacer lo que desee, porque en Cristo Jesús hay libertad. Pero ¿qué es la epístola? O sea, la epístola se diferencia algo en la carta, y es en lo siguiente. En la carta está claramente, el tema central es dirigirse a los problemas que agobian a una persona. Esto es lo que caracteriza a una carta. Pero ¿en qué se caracteriza la epístola? La epístola tiene, por supuesto, que un estilo parecido al de la carta, porque también hay un emisor y hay un remitente, pero la epístola es a la vez un tratado teológico.
Y esto lo cumple precisamente dos escritos del Nuevo Testamento, que son Romanos y Hebreos. Por supuesto que están dirigidos a una comunidad específica, pero a través de lo que se escribe a esta comunidad específica se desarrolla un tratado teológico. Y este es el caso de Romanos. Por eso decimos la epístola a los romanos más que la carta a los romanos. ¿Cómo fue escrito el texto? Esto es importante porque vean que vamos a citar de nuevo Romanos 16:22. Yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y aquí lo que el texto nos está diciendo es que Pablo algunas cartas las escribió en colectividad, como por ejemplo, les decía que en Primera de Tesalonicenses, Pablo escribió junto con Timoteo y escribió también con Silas. Pero en el caso de Romanos, la epístola fue dictada. Ese es un tema importante. La epístola fue dictada, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Esto es importante saberlo porque, por ejemplo, nunca falta, ¿verdad? El que quiera ser muy minucioso. Estoy dando un ejemplo, no es que yo alguna vez haya escuchado sobre esto, pero nunca falta aquel que quiera leer la epístola a los romanos y encuentre algún tema minucioso, qué sé yo, en cuanto a una palabra que hubo un error ortográfico, por ejemplo, que no encontramos frecuentemente en Pablo, en Corintios y en Gálatas y en Efesios. Y nunca está el que de ahí quiera agarrarse para decir que Romanos es una falsificación. Bueno, tendría una explicación. La carta a Pablo no la escribió con su puño y letra, se la dictó a Tercio. Entonces, estas cosas son importantes entenderlas cuando nosotros nos enfrentamos a la crítica liberal. Bien, ¿dónde? ¿Dónde fue escrito el texto? Voy a leer. El lugar de la composición tuvo que ser en la ciudad de Corinto. Esto es lo que indica la evidencia interna de la obra. Romanos 16:1 presenta a la diaconisa Febe, quien es probablemente la portadora de la carta. Recordemos que la carta dice, os recomiendo a la hermana Febe, lo cual es seguro porque ella es la que lleva la carta. Y esta era una mujer de Cencrea, una ciudad portuaria ubicada más o menos 10 kilómetros de Corinto. Otro aspecto que respalda esta tesis es el hecho de que Pablo escribe en Romanos 16:23, os saluda Gayo, anfitrión mío. Este personaje sabemos que era de Corinto, según 1 de Corintios 1:14. Con toda seguridad se puede suponer que en casa de Gayo, Corinto, el apóstol Pablo escribió a los romanos. Una vez terminado el escrito, encomendó a Febe el envío. Ok, entonces fue en Corinto donde Pablo escribió la epístola a los romanos. Aquí hay un poquito más de información, pero no me voy a extender porque ustedes van a poder leer este texto si se incluyen en los grupos de Telegram. Finalmente, en el año 56 antes de Cristo, ¿cómo se puede saber esto? La carta se escribió en el año 56 antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Con una lectura cuidadosa del libro de Actos, es decir, de Hechos de los Apóstoles. Pablo estuvo en Corinto 1 año y 6 meses, Actos 18:11 o Hechos 18:11, como quieran llamarlo. Luego se habla de que Galión era procónsul de Acaya, Actos 18:12. Según una antigua prescripción de Delfos, su procónsulado se desarrolló durante los años 51 y 56. Perdón, 51 y 52. Después de dejar Corinto, estuvo en un corto tiempo en Antioquía, rindiendo cuentas acerca de su segundo viaje misionero. Es de allí mismo donde saldrá a su tercera misión. Luego de recorrer la región de Galacia y Frigia, llegó a Éfeso, Hechos 19:1. En esta ciudad sus tareas ministeriales se extenderán por espacio de 3 años, Hechos 20:31. Todo lo anterior permite pensar que la visita de Pablo a Corintios, en Corinto, mencionada en Actos 23, fue el espacio temporal donde redactó la carta, el cual tuvo lugar aproximadamente en el año 55 y 56 después de Cristo. Como podemos ver, queridos hermanos, fue después de su estadía año y medio en Éfeso, en la visita a Corinto, a la casa de Gayo, donde Pablo estuvo 3 meses, fue donde Pablo escribió esta carta.
en el año 55 y 56 después de Cristo. Esto quiere decir que la carta a los romanos fue escrita a una temprana, a una temprana fecha del ministerio de Pablo. Recordemos que Pablo se convirtió al Señor un año después de la muerte de Jesús. Pablo se convierte en el año 31 después de Cristo. Ya para el año 55 y 56, Pablo está escribiendo esta carta. Y esto que voy a mencionar es muy importante y ya vamos a terminar. Los destinatarios. ¿A quién le escribe esta carta, esta epístola Pablo? ¿A quién? A la iglesia de Roma. Y es muy importante decir esto, porque la iglesia de Roma tiene una característica que no tienen el resto de las iglesias, que no tiene la iglesia de los Efesios, ni la iglesia de los Gálatas, ni la iglesia de los Tesalonicenses. ¿Qué es esa característica que tiene la iglesia de los romanos? Para que apunten, por favor. Es una iglesia mixta. Es una iglesia que originalmente tenía una mayoría de judíos mesiánicos, pero con el paso del tiempo, porque el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, esta iglesia pasó a tener una mayoría de gentiles con una presencia menor, pero aún con presencia de judíos mesiánicos. Entonces, es por esto que esta carta es tan impresionante, porque cuando Pablo escribe el Evangelio, vamos a ver que en Romanos capítulo 1, Pablo les presenta el Evangelio a los gentiles y en Romanos capítulo 2, Pablo les presenta el Evangelio a los judíos y se los presenta de forma diferente. Entonces, vamos a ver esto de los destinatarios. No cabe duda que se lo escribe a una comunidad que es también judeocristiana o judío-mesiánica. Esto lo sabemos porque Pablo dice, Frigia, sabemos que tempranamente la iglesia de Roma fue fundada por judíos mesiánicos convertidos de la fiesta de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí. Entonces podemos ver que cuando ocurrió la fiesta de Pentecostés, donde los cristianos recibieron la llenura del Espíritu Santo, Romanos capítulo 2, venían judíos mesiánicos, judíos residentes en Roma. Es posible que cuando estos judíos regresaron a Roma, fundaron la iglesia, porque no tenemos un solo registro histórico de que la iglesia de los romanos la hayan fundado algún apóstol. ¿Me escucharon? Ningún apóstol fundó la iglesia de los romanos. Esta iglesia nació de aquellos judíos mesiánicos que se convirtieron en la fiesta de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y al regresar hacen una comunidad de creyentes en Jesús el Mesías. ¿Por qué esto es importante? Porque recordemos que la Iglesia Católica también por mucho tiempo ha querido vendernos el tema de que por sucesión apostólica e imposición de manos ininterrumpidamente, ellos son la iglesia verdadera de Jesucristo. Pues qué pena, porque para la iglesia primitiva, una iglesia la podía fundar ni siquiera los apóstoles, sino cualquier seguidor en la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, sabemos que es a una comunidad de judíos mesiánicos por la evidencia interna. Entonces Pablo dice así en Romanos 3:9, entonces, ¿qué? ¿Somos mejores? En ninguna manera. Cuando Pablo dice somos mejores, en el contexto se entiende como somos mejores los judíos, y Pablo contesta, de ninguna manera, pues tanto judíos como griegos se nos acusó de antemano de estar estar todos bajo pecado. Vean ustedes que aquí claramente se está diciendo que con toda claridad se está escribiendo a los judíos. Pero ahora vean lo que dice Romanos 7:1. Ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley. ¿A quién le está hablando aquí directamente? A los judíos. Pero también tenemos evidencias de que la carta está escrita a los gentiles. Por ejemplo, Romanos 1:13 dice, por eso no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros,
pero hasta el presente me he visto impedido con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Y luego Romanos 11:3 dice, os digo, pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de gentiles, hago honor a mi ministerio. Entonces, entendemos con toda claridad que la epístola a los romanos, en algunas ocasiones, está Pablo escribiéndole directamente a los judíos mesiánicos y en algunos momentos está escribiéndole a los gentiles nada más y en algunos otros momentos les está escribiendo a ambos. Por ejemplo, ¿dónde Pablo les escribe solamente a los judíos mesiánicos en Romanos? En Romanos capítulo 2. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2 está claro que Pablo solo está hablando a la comunidad de los judíos mesiánicos, porque estas palabras no tendrían sentido dirigidas a gentiles. Pero vean lo que dice Pablo en Romanos 2:17. Pero si tú eres llamado judío y te apoyas en la ley y te jactas en Dios y conoces la voluntad y apruebas las cosas esenciales al ser instruido por la ley y te has convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de necios, maestro de niños, teniendo en la ley la formulación del conocimiento y la verdad, entonces tú que enseñas a otro, a otro, entonces tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que proclamas no robar, robas, tú que dices no adulterar, adulteras, tú que detestas a los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley mediante la transgresión de la ley, deshonras a Dios porque, como está escrito, el nombre de Dios es mal blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Quién puede negar que Pablo aquí le está hablando a los judíos? Pero ¿dónde Pablo le está hablando a los gentiles? En Romanos capítulo 11, porque en Romanos capítulo 11, Pablo explica que el hecho de que Dios haya recibido a los gentiles como pueblo, por supuesto a todos estos gentiles que creen en el Mesías, no significa que Dios haya desechado a la nación de Israel. Y ahí es cuando viene Pablo hablando en Romanos 11:11. Digo pues, ¿acaso tropezaron? ¿Quiénes tropezaron? Los judíos, para que cayeran. De ninguna manera, pero por su delito vino salvación a los gentiles para probarnos a celos. Pero si su delito es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Pero a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Entonces podemos ver que en Romanos capítulo número 11, Pablo le está enseñando a los gentiles a no jactarse y pensar que Dios desechó al pueblo de Israel. Todo lo contrario, Pablo ha dicho que Pablo después va a enseñar que así como los gentiles olivos silvestres fueron injertados por gracia al olivo natural, aquellas ramas que fueron desgajadas, aquellos judíos que son desgajados por su incredulidad, Dios es también poderoso para volverlos a injertar una vez más en el olivo. Y después Pablo explica en Romanos capítulo 11, en el capítulo 11, hablando más adelante, Pablo va a decir: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento en parte ha sobrevenido a Israel, en parte, no total, en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Entonces Pablo ahí le está hablando a los gentiles y explicándoles el plan de salvación que Dios no ha olvidado nunca a su pueblo Israel. Bien, para terminar, nos toca el siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué fue escrita la carta? Y lo leo con toda rapidez. La respuesta es muy simple. Para comprender cuál es la posición del cristiano gentil y del judeo cristiano o judío mesiánico en el nuevo camino. Quizás algunos puedan diferir con esta hipótesis. No obstante, entre más se estudia inductivamente la carta, es algo que se irá siendo totalmente evidente. Finalmente, el análisis anterior del contexto de Romanos es sin lugar a dudas a grosso modo. Sin embargo, permitirá al lector tener una idea fundamental de las circunstancias en las que se escribió. El anhelo profundo de Dios es que cada creyente crezca en el conocimiento de su palabra y que el Espíritu Santo utilice este estudio para tu edificación. A Dios sea toda la gloria. ¿Para qué Pablo escribió la carta a la epístola a los romanos?
para que podamos entender cuál es el papel del judío mesiánico y del gentil en el nuevo pacto. Ese es el propósito por el cual fue escrita la epístola. Es la mejor exposición sistemática que tenemos del evangelio. Muchas veces cuando un cristiano no sabe cómo predicar el evangelio y cuando le dicen vamos a predicar el evangelio en las calles, se asustan y no saben qué decir. Y a veces eso es porque simplemente no entienden la epístola a los romanos, porque todo cristiano que entienda la epístola a los romanos entiende el mapa de salvación de Dios y perfectamente puede predicar el evangelio, que es la vida de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta su resurrección. Ese es el evangelio de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, hemos terminado esta lección de hoy ya en casi una hora de programa. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho y que tengan mucha paz.